Para declarar renta por primera vez? La pregunta, es la consulta que me están haciendo por WhatsApp. Entonces, quise hacer este video para dejarlo en el canal y cualquier persona que quiera entender por primera vez cómo va a ser su declaración o si es momento de hacerlo. Entonces, para que entienda un poquito más qué implica eh, preparar su declaración por primera vez. Porque esto va a depender del objetivo que tú tengas con esa declaración, ya que eso es una obligación. Y una vez la presentes, ya ahí te, te va a comprometer para los siguientes años seguirla preparando, así sean cero. Entonces, muchas personas tienen un trámite, tienen una gestión en bancos, tienen... Entonces, uno de los requisitos quizás es, muéstrame tus ingresos, muéstrame tus ingresos, cuáles son tus soportes de ingreso. Entonces, casi que todo el mundo va por lo que es una declaración de renta, cuando hay otras formas de presentar esos requisitos, si tú no estás obligado a presentar declaración de renta. ¿Cuáles son esas otras opciones? Bueno, puede ser una certificación de ingresos de un contador, firmada por un contador. Tú puedes certificar que tú ganas ese dinero y esto lo respalda tus movimientos de banco. Entonces, si tú eres una persona natural que no tienes la obligación de declarar porque tus ingresos son menores a lo que está establecido en la ley para que tú declares, que normalmente es un monto, si tú eres asalariado, pues si pasas de cierto monto, pues te retienen impuestos sobre la renta y tienes que obligatoriamente declarar y decir esto me retiene el patrono y esto es lo que me corresponde pagar a mí. Pero en los casos normales, si la persona no lo necesita y necesita presentar un soporte de ingresos, lo puede hacer con una certificación de ingresos firmada por un contador respaldada con su movimiento del banco. Y el banco lo que quiere ver es cómo tú manejas el dinero y por eso va a ver tu cuenta de banco, qué tanto tú tienes allí, cómo lo mueves, cuál es tu movimiento. En la certificación de ingresos vamos a mostrar ahí cuáles son tus ingresos en los últimos meses o en los últimos 2 años. Depende de lo que te pidan, si son los últimos 6 meses, depende del requisito. Entonces, básicamente les voy a mostrar un cuadro simple para que entiendas si es tu declaración por primera vez, puedas entender qué implica hacerlo y luego las consecuencias de eso, por si estás preparado o no para adquirir ese compromiso de hacerlo anualmente. Por lo tanto, tienes que pagar a la persona que prepara los impuestos anualmente. Y si es para iniciar actividades económicas, pues recuerden que la contabilidad es mensual y pues un costo de honorarios adicional, lo cual lo tienes que planificar. Entonces, te voy a mostrar de manera simple cuál es eh, esta forma de lo que implica hacer la declaración por primera vez. Entonces, vamos a ver aquí la pizarra donde tengo los tres años normales, es lo que les voy a mostrar aquí, que es los periodos que está en proceso, el actual y el periodo de renta futuro. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en el periodo actual de renta, que es el 2026. Normalmente en 2026 las personas o las empresas están en operación, o sea, es decir, están gestionando operaciones de ingresos, compras, de gastos, compra de activos, inversiones, todo este tipo de movimientos es el proceso actual, que es 2026, y ese es el periodo actual de renta. Es decir, lo que tú planificaste en el 2025 que ibas a lograr en el 2026, pues es lo que estás ejecutando y estás midiendo con tus metas. Si hiciste tu planificación, si no lo hiciste, pues estás haciendo tu rutina normal de siempre, que es tus operaciones normales sin una planificación. Pero normalmente hay personas y empresas que se planifican y dicen en el 2026 quiero lograr esto, por lo tanto voy a necesitar este dinero para hacer estas inversiones y se planifica el ahorro, luego la inversión y así. Ok, entonces en el proceso, en esta pregunta que me hacen, ¿cómo hago para preparar mi declaración de renta por primera vez? Pues yo le pregunto, si te están pidiendo la del 2025 que es la que está en proceso, y pongo en proceso porque eh, ya está cerrado hay ciertas fechas que se deben cumplir el cierre del 2025, o sea, la presentación de impuestos sobre la renta en el 2025. Entonces, para cada tipo de persona o contribuyente, que es si persona natural o persona jurídica, pues tiene un periodo que caduca.
En este caso, si es una persona natural, pues ya caducó porque hasta el 31 de marzo es que se podía hacer ese proceso. Y si tú no estás inscrito como contribuyente, pues es un proceso adicional para poder luego preparar la declaración de renta, es decir, hacer el proceso de inscripción como contribuyente, persona natural, si eres persona natural, o si estás iniciando como persona jurídica, para hacer el proceso de inscripción como contribuyente de persona jurídica. Y eso te dan un número de contribuyente con el cual tú te presentas en el fisco y haces tu declaración. Entonces, en proceso, porque hay algunas empresas que cierran, por ejemplo, a mitad de año, en junio. Entonces hay empresas que cierran en septiembre, depende de cómo tú abriste tu actividad y en qué fecha. Y según el acta de asamblea o de constitución, tú dijiste, bueno, mis cierres anuales son los días 31 de marzo, o si no tiene nada, normalmente es el periodo normal, que es marzo. Pero hay algunas empresas que detallan el cierre fiscal y dicen, bueno, yo quiero cerrar en junio, yo quiero cerrar en septiembre, y así. Entonces, en proceso, es por eso que lo coloco en proceso, porque hay algunas empresas que no han cerrado y pues están en proceso de cierre o no ha cerrado su periodo y luego es que empieza ese proceso. Pero en fin, persona natural, tú tienes que saber que ya el periodo de presentación del 2025 cerró, por lo tanto, eh, ya ahorita lo que se tiene que esperar es que se cierre el 2026 para prepararte en enero 2027 la declaración de renta del 2026, porque son tus operaciones del periodo actual. Si el periodo de renta, si te están viendo la del 2025, pues hay que hacer el proceso de inscripción de contribuyente, luego se te puede preparar la declaración, pero te va a generar una multa. ¿Por qué? Porque estás presentando fuera de la fecha correspondiente. Entonces se te puede presentar una multa en ese caso. Si es solo un requisito para algo específico, pues ya es una consulta especializada y requiere, pues, ya ver qué es lo que te están pidiendo, si es una institución bancaria, si es un trámite normal, cómo tú puedes presentar o mostrar de que tú tienes unos ingresos y tienes un movimiento de dinero, pues. Entonces, Eh, ya eso es una consulta especializada que se hace uno a uno para poder entender cuál es la mejor opción que tú tienes. ¿Por qué? Porque si tú presentas el proceso del 2025, te cae la multa, pagas honorarios de inscripción, pagas honorarios de declaración. Entonces, ya aquí tú te obligas a que en el 2026, 2027, de ahí en adelante, tú tienes que presentar esa declaración. Tienes que planificarte con pagar honorarios anuales, en caso de que si vas a hacer declaración en cero o vas a seguir organizándote con las finanzas, en este caso persona natural, con las finanzas personales, para que veas tus ingresos, tus costos, tus gastos, tus inversiones, si tienes una casa, si tienes créditos. Entonces tienes que llevar ciertos controles igual. Y pues de esta manera es que funcionaría el proceso de declaración de renta por primera vez. Si lo vas a hacer en el 2025, si te están pidiendo algo en el 2025, pues recuerda que vas a tener gastos de inscripción ante DGI, que en este caso es Panamá. La pregunta es de una persona en Panamá. Inscripción DGI para obtener el contribuyente, preparar la declaración de renta 2025 y se te va a generar una multa. Si no, ver el caso y si el proceso que tú necesitas es simple, pues una certificación de ingresos también puede servir y va a depender de los movimientos de banco que tú tengas. Y pues si es para el periodo actual, es decir, 2026, pues todavía no se puede hacer porque el periodo actual no ha cerrado todavía, que cierra en diciembre, para poderla hacer en enero. Entonces en enero se hace la del 2026 y así sucesivamente, año a año, es que se va preparando las declaraciones de renta. Entonces, un resumen más o menos para que tengas en cuenta eh, cómo funciona lo de la declaración de renta, si es por primera vez, las consecuencias y en qué te obliga luego de presentar la primera vez, qué te obliga